cordial saludo a todos. Este es el grupo número 3, el cual les estará hablando de la formación y muestra de orina. Mi nombre es Lenny Cruz y yo les estaré hablando de la formación de orina. Al proceso de formación de orina se le conoce como función homeostática. En este intervienen 3 procesos que son bastante importantes para la formación de orina y estos son bastante complejos. El primero de ellos es la filtración de la sangre a través del glomérulo y los túbulos renales. El segundo es la reabsorción tubular de las sustancias esenciales, incluyendo el agua. Y por último tenemos lo que es la secreción tubular de la sustancia. En cuanto a la composición química de la orina, en este van a influir varios factores que son muy importantes mencionar. Entre ellos tenemos el metabolismo, también tenemos la dieta y la capacidad que tiene el riñón de seleccionar esas sustancias que llegan a él. La orina consta de la urea y de otras sustancias químicas orgánicas e inorgánicas disueltas en el agua, y también además de esto podemos encontrar vitaminas, hormonas, células, cilindro, entre otros. La orina consta de un 95% de agua y un 5% de solutos. En cuanto al volumen de la orina, este va a depender de la cantidad de agua que excreten los riñones. La cantidad de orina eliminada diariamente es de 1.200 a 1.500 mililitros. Cuando nosotros hablamos de oliguria, nos referimos a la disminución del volumen de la orina. Esto se produce cuando hay una deshidratación en el cuerpo debido a la pérdida excesiva de agua, ya sea por diarrea o también por quemaduras graves. La oliguria no es lo que conlleva a la anuria, que la anuria es la no producción de orina, y cuando esto sucede es que hay problemas graves en los riñones. Cuando hablamos de poliuria, este es el aumento del volumen de la orina. Esto está asociado a la diabetes mellitus y a la diabetes insípida, y también al uso de diuréticos. Yo les estaré hablando sobre la muestra de orina, su manipulación, conservación y transporte. El material biológico en el cual se realiza el estudio analítico se llama sistema biológico. La muestra es una alícuota o pequeña porción del sistema biológico. La orina puede ser obtenida por emisión espontánea del paciente o por aplicación de sondas. Esto dependerá de la finalidad de la obtención y del estado del paciente. La confiabilidad de los resultados con un análisis de orina depende considerablemente de las condiciones de recolección y conservación de la muestra. Se recomienda recolectar la orina en un recipiente limpio, seco, transparente, estéril, de cerradura adecuada, y este debe de tener una capacidad máxima de 50 mililitros. Este debe ser rotulado siempre en el recipiente, nunca en la tapa, y este debe coincidir con el formulario de solicitud de la orina. La manipulación de esta, siempre como la muestra de orina es de tan fácil disponibilidad y recolección, lleva la falta de rigor en el tratamiento de esta después de su recolección, lo que puede haber cambios en su composición. No solamente tienen lugar solamente in vivo, sino in vitro, por lo que se requiere una manipulación correcta. En su conservación y transporte es una vez obtenida la muestra de orina, en cualquier método debe ser analizada antes de 2 horas de ser recolectada. De lo contrario, debe de ser conservada a refrigeración de 2 a 8 Celsius. Si la muestra va a cultivarse, esta en su transporte debe de estar refrigerada y mantenerse refrigerada por 24 horas. Solamente el máximo de conservación de esta muestra por refrigeración. Si esta va a una distancia larga distancia, se deberían usar conservantes químicos, el cual debe ser el ideal, bactericida e inhibir la ureasa. Debe de preservar los elementos
que se encuentran en el sedimento. Si la orina supera las 2 horas después de recolectadas sin conservantes y sin ser conservadas, pueden haber cambios en su olor, aspecto, color, pH, etc. Los conservantes ideales para esta podrían ser la refrigeración, que es uno que previene el crecimiento bacteriano, el timor, el ácido bórico, el formol, el fenol. Estos pueden haber algunas modificaciones en esta, pero pueden ser ideales para conservarla. Gracias, esta fue mi parte. Continuando con el desarrollo del tema, ahora Emiliana Delgado le va a estar hablando de los diferentes tipos de muestra de orina. Existen diferentes tipos de muestra de orina, dependiendo del momento o la forma de obtención, las cuales pueden ser aisladas o cronometradas. La muestra de orina aislada son las que se obtienen por emisión espontánea en un momento determinado. Para obtener esta muestra se requieren ciertas condiciones especiales, como las cuales son la hora, tiempo de recolección, método, dieta del paciente y la ingesta de medicamentos. Muestra de orina casual. Esta muestra es más comúnmente recibida en el laboratorio por su fácil colección y conveniente para el paciente. Puede ser tomada en cualquier momento, pero debe ser registrada la hora en que fue tomada en el recipiente. Esta muestra es útil para el rastreo rutinario para detectar anormalidades evidentes. Primera orina de la mañana. Esta es la muestra ideal para realizar pruebas de rastreo. También es ideal para prevenir falsos negativos en prueba de embarazo y para evaluar la proteinuria ortoestástica. Esta muestra asegura la detención de sustancias químicas y elementos formes. Segunda muestra de orina en ayuna en la mañana. Este espécimen no contiene ningún metabolito procedente de la ingesta de los alimentos ingeridos. Es la muestra de orina que se recomienda para el monitoreo de glucosa. Muestra postprandial a las 2 horas. En esta muestra se instruye al paciente para que orine poco tiempo antes de consumir una comida habitual y colectar una muestra 2 horas después de haber ingerido alimento. La muestra se analiza para la glucosa en orina y los resultados se utilizan para el monitoreo de la terapia de la insulina. Muestra de orina para tolerancia a la glucosa. Esta muestra algunas veces se colecta con la toma de muestra de sangre durante la toma de prueba a tolerancia a la glucosa. La PTOG puede incluir en la muestra en el ayuno, una hora después, a las 3 horas, dependiendo del método. La muestra de orina se analiza la glucosa y la cetona. Los resultados se analizan conjuntamente con las pruebas de sangre. Muestra de orina cronometrada o muestra de orina 24 horas o con tiempo establecido. Son las muestras recolectadas dentro de un periodo determinado y bajo condiciones específicas, cuando es necesario medir la cantidad exacta de una sustancia química en la orina para producir resultados cuantitativos exactos. Los periodos generalmente usados para la recolección de esta muestra deben de estar especificados por el médico. Zaira Peña, yo le estaré hablando sobre la obtención de la muestra de orina cateterizada, recolección de los 3 frascos, muestra pediátrica, recolección de muestra para droga. Obtención de la muestra de orina cronometrada. En un recipiente limpio y con capacidad conveniente, el día del inicio de la prueba, el paciente debe tener la primera orina de la mañana y descartarla. Debe anotar la hora de esta misión. A partir de esa hora, recolectar en el mismo recipiente toda la orina eliminada en cada misión, sin dejar perder ninguna fracción de la orina durante todo el periodo establecido de la prueba, desde que se inicia la primera misión hasta la última hora del siguiente día, si es de 24 horas. Mantener el recipiente durante todo el periodo de recolección y refrigeración. En caso de que se pierda alguna fracción de la cantidad eliminada, debe iniciarse el proceso nuevamente. Muestra de orina cateterizada. Esta muestra se recolecta bajo condiciones estériles, pasando un catéter por la uretra dentro de la vejiga. Esta muestra se utiliza para cultivo bacteriano. Si el paciente, además del cultivo, tiene indicado análisis de rutina, se realiza después de cultivar la muestra para evitar la contaminación. Muestra limpia del chorro del medio. Esta muestra menos traumática es un método seguro, tanto para cultivo como para examen de
o de rutina de la orina. Al paciente se le entrega un recipiente estéril y las instrucciones por escrito. Si es hombre, debe lavarse bien el glande y retirar el prepucio, y si es mujer, debe separar el labio de la vulva y limpiar bien el meato urinario. Luego de este procedimiento, la paciente debe dejar caer al inodoro la primera parte del chorro en el frasco y la primera parte del chorro y el frasco estéril, colectar la cantidad suficiente de orina del chorro del medio y dejar caer al inodoro el chorro final. Evitar tocar el borde del frasco y cerrar bien la tapa. Colección de los 3 frascos o prostática. Esta es necesaria para determinar infección prostática. La orina del primer chorro se recolecta en el primer frasco, luego el chorro del medio en el segundo y luego se realiza un masaje prostático para que el líquido prostático pase a la orina y se recolecte en el tercer frasco. Los cultivos cuantitativos se llevan a cabo en todas las muestras y la observación microscópica en la primera y en la tercera. Muestra pediátrica. Esta muestra puede ser un reto. Para recolectar la muestra de rutina hay bolsas de plástico y transparente con adhesivo hipoalérgico. Esta se adhiere a las zonas genitales de los niños y la muestra estéril se obtiene por catetericismo o por aspiración suprapúbica. Recolección de muestra para droga. La recolección de muestras de orina debe ser frente a testigo a temperatura. La temperatura debemos tomarla a los 4 minutos después del momento de recolectarse. Para confirmar que la muestra no ha sido alterada, la temperatura debe estar de entre 32.5 a 37.7 grados Celsius. Si no está dentro del rango, quiere decir que la muestra ha sido contaminada.